Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Reyes, capítulo 17. Elías predice la sequía. Quiero invitarte en este momento para que, inclinando el rostro, podamos orar. Amante y bondadoso Dios, agradecidos estamos contigo, Señor, por todas las bendiciones que nos otorgas. Y queremos en este momento acercarnos a ti para que nos envíes el poder de tu Santo Espíritu, que venga a usar nuestras mentes, que pueda corregir nuestra conducta, que pueda, Señor, transformar nuestra vida por medio del estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por escucharnos y otorgarnos esta bendición, pues la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí comienza una nueva sección de Reyes, muy diferente en espíritu de lo anterior. En vez de unos pocos hechos fríos acerca de los reinados de los monarcas, ahora encontramos una relación de algunas de las acciones más conmovedoras de un notabilísimo profeta. Los relatos son detallados y gráficos, llenos de belleza espiritual e instrucción moral. Elías aparece en el escenario como un hombre que tiene una misión urgente al servicio de Dios. Se vivía una crisis. El pecado había invadido el país y si no se lo detenía, pronto sumiría todo en la ruina. Como un valiente guerrero de Dios, Elías hizo frente al enemigo, dando testimonio del Altísimo por palabra y ejemplo, viviendo la vida de un eremita o irguiéndose osadamente en la cumbre del Carmelo para demandar que descendiera fuego del cielo y blandiendo la espada de la venganza en el exterminio de los profetas de Baal. A medida que el emocionantísimo relato pone de manifiesto su valor, fe, fidelidad asombrosa, tierno afecto o ferviente celo en el servicio para Dios, es imposible dejar de ver en el profeta a un símbolo del Elías mayor que aún había de venir. El nombre de Elías hacía cabalmente idóneo al profeta para su misión, pues Elías significa Jehová es mi Dios. En la primera sección de este capítulo, son los versículos 1 al 7, se presenta a Elías que predice la sequía. Leamos el versículo 1. Entonces Elías el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Se presenta al profeta de manera sencilla. Elías el Tisbita, al parecer era oriundo de un pueblo que quedaba cerca de Mahanaim, Tisbet. Sin embargo, el texto nos dice que era habitante de Galaad, que estaba al este del Jordán. No se dice más del profeta, se lo presenta de manera dramática y súbita. No hay introducción, nada acerca del llamamiento del profeta, nada en cuanto a los comienzos de su vida. Lo que sí debemos considerar es que Elías se encontraba indignado, triste, preocupado por la situación creciente de apostasía que había en el país. Elena de White nos habla un poco acerca de Elías al escribir. Mientras Elías veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría, su alma se angustiaba y se despertó su indignación. Dios había hecho grandes cosas para su pueblo. Lo había libertado de la esclavitud y le había dado las tierras de las gentes para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. Pero los designios benéficos de Jehová habían quedado casi olvidados. La incredulidad iba separando rápidamente la nación escogida de la fuente de su fortaleza. Mientras consideraba esta apostasía desde su retiro en las montañas, Elías se sentía abrumado de pesar. Con angustia en el alma rogaba a Dios que detuviese en su impía carrera al pueblo una vez favorecido, que le enviase castigo si era necesario, para inducirlo a ver que realmente significaba su separación del cielo.
Anhelaba verlo inducido al arrepentimiento antes de llegar en su mal proceder al punto de provocar tanto al Señor que lo destruyese por completo. Libro Profetas y Reyes, página 87. Así que la oración de Elías fue contestada y el Señor le confió una tarea especial. En aquella época se consideraba que Baal era el señor de la lluvia y del sol, que era el encargado de dar vida a las plantas. Entonces Elías será el instrumento divino para mostrar el error en que estaba sumido el pueblo de Israel. Así que se presenta ante el rey sin ser anunciado, sin pedir disculpas por su aparición abrupta, y pronunció las palabras encomendadas por el Señor con toda la firmeza que el momento ameritaba. Ante la presencia del rey Acab, Elías dijo: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga». Era un mensajero del Señor. No había pretendido ese cargo, no lo buscaba, pero se presenta con la seguridad de impartir el mensaje de Dios. No va a haber lluvia hasta que Elías vuelva a presentarse ante el rey y por su palabra ordene llover. Después de entregar el mensaje se alejó, versículos 2 al 4. Llegó a él una palabra de Jehová que decía: «Apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Al parecer, las palabras de Elías dejaron paralizado al rey y a todos los que estaban en la corte. Sus palabras fueron impresionantes. Hablaba en nombre del Dios de Israel. Elena de White así comenta: antes de que él, Acab, pudiera salir de su asombro o forjar una respuesta, desapareció Elías llevando consigo la llave del cielo. Su palabra había cerrado los tesoros del cielo y tan solo su palabra podía abrirlos otra vez. Acab no se dio cuenta de que el profeta había salido de su presencia sin ser reprochado, hasta que el varón de Dios se había ido y no era posible llamarlo de nuevo. Review and Herald del 14 de agosto de 1913. La orden del Señor era que debía ir al arroyo Querit, cerca del valle del Jordán. No se sabe exactamente dónde está ubicado, pero debía ser una zona tranquila y lejos de la ciudad. Y conociendo la realidad que pasaba la nación y el peligro por el que pasaba el profeta, ya que cuando el rey reaccionó mandó a buscarlo para matarlo. Entonces Dios le dice que vaya a ese lugar, que era difícil encontrar, y Dios promete alimentarlo por medio de los cuervos. ¿Saben, amigos? Dios siempre proveerá para sus hijos fieles lo que necesitan para vivir. Elías partió a este lugar y fue alimentado por los cuervos, tal y cual como Dios le había dicho. Versículos 5 al 7. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. La palabra de Elías entró en vigencia en ese mismo instante. Ahí comenzó la sequía. Mientras estaba en el arroyo de Queriat, milagrosamente fue sostenido. Tenía agua para beber y las aves le traían pan y carne. El sol comenzó a agobiar a la nación. La sequía se extendía. Pasó el primer año y los arroyos se secaron. Las plantas y los animales morían debido a la falta de agua. Los sacerdotes de Baal trataron por todos los medios de insistir en que Baal iba a solucionar el problema. Quiero que leamos el comentario de Elena de White que describe ese momento de la siguiente manera. Las palabras del profeta entraron en vigencia inmediatamente. Los que al principio se inclinaban a burlarse del pensamiento de que pudiese acaecer una calamidad, tuvieron pronto ocasión de reflexionar seriamente, porque después de algunos meses la tierra, al no ser refrigerada por el rocío ni la lluvia, se resecó y la vegetación se marchitó. Con el transcurso del tiempo empezó a reducirse el cauce de corrientes que nunca se habían agotado y los arroyos comenzaron a secarse. Pero los caudillos instaron al pueblo a tener confianza en el poder de Baal y a desechar las palabras ociosas de la profecía hecha por Elías. Los sacerdotes seguían insistiendo en que las lluvias caían por el poder de Baal.
Recomendaban que no se temiese al Dios de Elías, ni se temblase a su palabra, ya que Baal era quien producía las mieses en sazón y proveía sustento para los hombres y los animales. Esto está en Profetas y Reyes, página 90. Así que las palabras del profeta no eran falsas. La sequía es una realidad y cada vez se veía la ineficiencia de los dioses a los que Israel colocaba su confianza. Después de un año, el fragor de la sequía estaba haciendo estragos. Aunque se les decía que no confiaran ni creyeran en la palabra del profeta, esta se cumplía fielmente. Pero el pueblo de Israel no se arrepintió de su maldad. Miren lo que sigue diciendo Elena de White. Sin embargo, aún frente a estas evidencias del poder de Dios, Israel no se arrepentía, ni aprendía la lección que Dios quería que aprendiesen. No veían que el que había creado la naturaleza controlaba sus leyes y puede hacerlas instrumentos de bendición o de destrucción. Dominada por un corazón orgulloso y enamorada de su culto falso, la gente no quería humillarse bajo la poderosa mano de Dios y empezó a buscar alguna otra causa a la cual pudiese atribuir sus sufrimientos. Esto está en el mismo libro, página 21. Por eso trataron de negar que esto era un castigo de Dios, que más bien el culpable era Elías y que si pudieran matarlo, entonces la ira de los dioses desaparecería y la lluvia volvería. Y entonces comenzó una búsqueda del profeta, pero no fue hallado. La escritura dice que cuando el arroyo donde estaba Elías se secó, debía salir de allí. Entonces entramos a la segunda sección de este capítulo, que son los versículos 8 al 16. Elías es enviado a Sarepta, a casa de una viuda. Leamos los versículos 8 y 9. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Cuando el arroyo se secó, le dijo a Elías que fuera a Sarepta. Este era un poblado de Fenicia, a unos 14.4 kilómetros al sur de Sidón. Era una ciudad costera y era un lugar donde probablemente no le iba a buscar a Acab. Y Dios escogió a una mujer que no era israelita para que le sustentara en ese periodo en que Elías debía estar lejos del alcance de Acab. Elena de White dice de esta mujer lo siguiente: esa mujer no era israelita, nunca había gozado de los privilegios y bendiciones que había disfrutado el pueblo escogido por Dios, pero creía en el verdadero Dios y había andado en toda la luz que resplandecía sobre su senda. De modo que cuando no hubo seguridad para Elías en la tierra de Israel, Dios lo envió a aquella mujer para que hallase asilo en su casa. El mismo libro, Profetas y Reyes, página 94. Así que esta viuda, a pesar de no ser israelita, creía en el verdadero Dios. En el momento más crítico para esta humilde dama, se encontró con el profeta Elías. Leamos los versículos 10 al 12. Entonces él se sentó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Cuando Elías llega a Sarepta, lo primero con que se encuentra es una mujer que cumple un oficio común en aquellos días, y era la recolección de leña para cocinar. Entonces Elías se acerca a esta mujer y le pide que le regale agua para beber, pero después le dice que le dé un bocado de pan para comer. Ahora, fue el Señor quien impulsó al profeta para que pidiera pan. Conocía exactamente la situación que prevalecía, el estado paupérrimo de la viuda, y que el profeta necesitaba pan. Estando ella misma en una situación tan desesperada, ¿pensaría la viuda que podía negar a su propio hijo lo que daría a un forastero de otro país? Elena de White comenta un poco para que entendamos la situación. En ese hogar azotado por la pobreza, el hambre apremiaba y la escasa pitanza parecía a punto de agotarse.
La llegada de Elías en el mismo día en que la viuda temía verse obligada a renunciar a la lucha para sustentar su vida, probó hasta lo sumo la fe de ella en el poder de Dios viviente para proveerle lo que necesitaba. Pero aún en su extrema necesidad, reveló su fe cumpliendo la petición del forastero que solicitaba compartir con ella su último bocado. Libro Profetas y Reyes, página 94. Dios tiene maneras interesantes para revelar su amor y su poder. En el momento más incierto en la vida de esta mujer, su fe es probada al máximo. Elías pide a la mujer que tenga confianza y que le dé de comer. Leamos los versículos 13 al 16. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él, ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. ¡Qué tremenda prueba de fe! Elías le pide que le dé primero a él y que confíe en el Señor que el alimento no le faltará. Dios ha repetido en varias oportunidades que Él sabe exactamente cuáles son nuestras necesidades primarias y ha prometido proveer lo que necesitamos para vivir. Pero debemos dar ese paso de fe, confiar en el Señor y ser leal a sus mandatos. Elías le habló a esta mujer con seguridad. El pedido estaba acompañado por una promesa. Se le dijo que las bendiciones que resultarían de su dádiva, Dios le aclaró que si daba al profeta, el Altísimo le devolvería mucho más de lo que había dado. Afrontó la prueba y fue ricamente recompensada. Ellen G. White dice: no podría haberse exigido mayor prueba de fe. Hasta entonces la viuda había tratado a todos los forasteros con bondad y generosidad. En ese momento, sin tener en cuenta los sufrimientos que pudiesen resultar para ella y su hijo, y confiando en que el Dios de Israel supliría todas sus necesidades, dio esta prueba suprema de hospitalidad, obrando como le dijo Elías. Mismo libro, página 95. Admirable la hospitalidad de esta mujer con el profeta, pero admirable su fe. Y por supuesto, más admirable fue la recompensa. La manera en que el Señor bendijo a esta viuda y todo el periodo de la sequía, nunca le faltó alimento. Dios proveyó para ella, su hijo y Elías. La viuda de Sarepta, dice Ellen G. White, compartió su poco alimento con Elías y en pago fue preservada su vida y la de su hijo. Y a todos los que en tiempo de prueba y escasez dan simpatía y ayuda a otros más menesterosos, Dios ha prometido una gran bendición. Él no ha cambiado. Su poder no es menor hoy que en los días de Elías. No es menos segura que cuando fue pronunciada por nuestro Salvador esta promesa: el que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. Esto está en Profetas y Reyes, página 96. Jesús se refería a ese milagro como una muestra que la viuda tenía más fe en Dios que muchos israelitas que en ese momento confiaban más en Baal que en el Eterno, y para enseñarnos que Dios tiene hijos fieles en todas partes de la tierra. Pero otra prueba acompañaría a esta historia de la viuda y la presencia de Elías, y es la sección que va del versículo 17 hasta el 24, la muerte del hijo de la viuda. Leamos los versículos 17 y 18. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. Entonces dijo ella a Elías: ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo? La viuda recibió abundantes pruebas de la presencia y de las bendiciones de Dios. Sin embargo, su hijo enfermó. Recordemos una vez más que el pesar y la muerte llegan a los hogares de los justos, tanto como los de los impíos.
Es interesante que la mujer llama a Elías varón de Dios. Las palabras indican que la mujer creía en Dios y que Elías era su profeta. Es una confesión de fe notable de una mujer fenicia. En un momento cuando Israel se desviaba de Dios al culto de Baal, una mujer del país de Baal demostraba su fe en el Dios de Israel. La semilla sembrada en los lugares que parecen menos promisorios puede brotar para producir su cosecha de gracia. La pobre viuda había entendido más acerca de Dios por la presencia de Elías y quizás el conocimiento de un Dios justo le mostraba a ella lo pecadora que era. Al enfermar su hijo consideraba que esto se debía a un castigo de Dios por algún pecado cometido. Un milagro más mostrará el poder de Dios para dar vida. Leamos los versículos 19 hasta el 24. «Dame acá tu hijo», le dijo él. Lo tomó entonces Elías de su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. Luego clamó a Jehová diciendo: «Jehová, Dios mío, ¿también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir, haciendo morir su hijo?». Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová: «Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño». Jehová oyó la voz de Elías. El alma volvió al niño y éste revivió. Tomó luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo entregó a su madre y le dijo: «Mira, tu hijo vive». Entonces la mujer dijo a Elías: «Ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca». Elías entonces tomó al niño y lo lleva a la recámara y clama al Señor pidiendo que la vida vuelva al niño. Puede ser que se usara algún método para hacer que reviviera, porque dice que se tendió sobre él 3 veces, lo que significa que Elías no hizo el milagro de una, no le respondió el Señor de una vez. Debía llegar a entender Elías y la viuda que la vida es un don de Dios y que Dios es el que la da. Este milagro se realizó durante una hora de crisis en la historia de Israel y del mundo. Declinaba la fe en Dios. La gente consideraba las fuerzas de la naturaleza como la fuente de la vida y de la curación. Necesitaba que se dirigiera su atención a Dios, quien da vida y es el único que puede no solo curar a los enfermos, sino levantar a los muertos. No podía silenciarse la noticia de un milagro tal. Se trataba de algo que Baal nunca podría hacer. Cuando se supo que el poder de Dios había levantado de los muertos al hijo de la viuda, comenzó a quebrantarse el poder de Baal. La mujer confirma que este milagro fue hecho por Dios a través de su profeta. Dios obra y espera que tengamos confianza plena en Él, porque actuará en bien de su pueblo. Pero hay algo que debemos agregar y es bueno aclarar. Cuando Elías ora dice: «Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño». El uso del término alma aquí debe entenderse por vida. Lo que está diciendo Elías es que vuelva la vida al niño. Puede ser que alguno al leer el pasaje piense que se refiere al concepto ya popular entre algunos cristianos, heredado de la filosofía griega, que el alma es inmortal y que cuando uno muere el alma se va a algún lugar y que sigue consciente después de que la persona ha muerto. Pero no es así. La traducción alma es engañosa. Hace que muchos piensen que se trata de una entidad inmortal, capaz de existir consciente fuera del cuerpo. Esta idea no se halla en la Biblia y tampoco es lo que significa la palabra nefesh, que es la palabra que se usa aquí para hablar de alma. No se da esta idea y ni siquiera se insinúa en ninguno de los más de 700 casos en que aparece esta palabra. Ni una vez se llama inmortal a nefesh. Traducir nefesh como vida está en armonía con lo que los traductores de la Reina Valera revisada han hecho en unos 150 casos. Un ejemplo notable es 1 de Reyes capítulo 19 versículo 4, cuando Elías exclamó: «Oh Jehová, quítame la vida». El término que usa aquí para hablar de vida es nefesh. Aquí los traductores han empleado correctamente la palabra vida.
Así que cuando Elías ora para que el alma vuelva al niño, lo que está diciendo es que la vida vuelva al niño, que el niño pueda despertar del sueño de la muerte. Y el milagro se hizo para evidenciar que solo Dios tiene poder para dar vida en abundancia y para testificar a Israel que Dios es verdadero y eterno. Apreciados amigos y hermanos, Dios nos pide en varias oportunidades que demos un paso de fe, que confiemos en su dirección, que confiemos en su poder. A veces pensamos que el problema que tengo, que la situación por la cual paso, nadie puede resolverla, y vacilamos en nuestra entrega al Señor por el temor de que lo que nos pasa o que lo que nos pueda pasar en el futuro, nadie lo pueda resolver. Pero situaciones extremas son la oportunidad para que Dios manifieste su poder. Por eso, ven a Jesús, confía en su poder y deja que Él haga ese milagro en tu vida. Que el Señor hoy te bendiga, te cuide y te guíe. Es mi oración por ti. Amén.